Imagínate salir a la calle en tu propio barrio y sentir que ya no reconoces ni las caras ni las normas que antes parecían inamovibles. Imagínate ver cómo el gobierno mira hacia otro lado mientras las puertas del país se quedan abiertas de par en par, sin control, sin filtro, sin que nadie rinda cuentas. Eso no es una exageración ni una visión catastrofista, es lo que millones de españoles viven cada día. Y ayer Santiago Abascal lo dijo más claro que nunca en un acto público que ha dejado temblando a más de uno en Moncloa, porque cuando habla de inmigración ilegal no lo hace desde un despacho con aire acondicionado, lo hace desde la realidad de los barrios, desde las comisarías desbordadas, desde los hospitales saturados, desde las escuelas donde los profesores ya no saben en qué idioma dar clase. Antes de seguir, quédate hasta el final, porque lo que Abascal dijo ayer no va a salir en todos los telediarios y aquí te lo vamos a contar sin cortes, sin censura, sin filtros, porque este es un tema que incomoda, que genera debates encendidos, pero que no podemos seguir ignorando. La inmigración ilegal no es un eslogan, es un problema real que afecta a personas reales, y negarlo o tacharlo de racismo cada vez que alguien lo menciona no soluciona nada, solo empeora las cosas. Ayer, en un mitin celebrado en Murcia, Santiago Abascal subió al escenario con esa tranquilidad tensa que caracteriza sus intervenciones. No llevaba papeles, no leía de teleprompter, hablaba directamente a la gente que llenaba el pabellón. Y tras los saludos de rigor, ¡atención! Inversiones. Ya están en España. Hasta Princesa Leonor invierte. Pon 5 euros, recibe 5.000. Gana miles de euros desde casa. Mira la página del banco. Enlace en descripción. Regístrate en 1 minuto. Fue directo al grano. Dijo textualmente: este gobierno ha convertido a España en un coladero. No hay fronteras, no hay controles, no hay ley. Y mientras tanto, los españoles de toda la vida están pagando las consecuencias de una política migratoria irresponsable, caótica y diseñada desde los despachos de quienes nunca van a sufrir sus efectos. El aplauso fue inmediato, ensordecedor y duró más de 1 minuto. Porque esas palabras no salieron de la nada, salieron de la frustración acumulada de millones de personas que sienten que su país está cambiando sin que nadie les haya preguntado. Abascal no se quedó ahí, siguió. Nos llaman xenófobos, nos llaman racistas, nos llaman de todo, pero nosotros no odiamos a nadie. Lo que exigimos es orden, legalidad, respeto a nuestras leyes y protección para nuestros ciudadanos. Porque si un inmigrante entra legalmente, trabaja, paga impuestos y respeta nuestras normas, bienvenido sea, pero si entra ilegalmente, delinque y además se le premia con ayudas que muchos españoles no reciben, entonces algo está muy mal. Y ahí está el núcleo del debate. No se trata de cerrar puertas a cal y canto, se trata de que haya puertas con cerraduras, con filtros, con criterios, porque un país sin fronteras no es un país solidario, es un país sin Estado. Lo que más llamó la atención de su discurso fue el tono. Abascal no gritaba, no agitaba banderas, no buscaba el titular fácil, hablaba con datos, con ejemplos concretos, con nombres y apellidos de casos que han salido en los medios, pero que nadie quiere recordar. Mencionó a víctimas de delitos cometidos por personas en situación irregular, mencionó los costes económicos que supone mantener a miles de personas sin papeles en centros de acogida, mientras las listas de espera en sanidad se alargan, mencionó el colapso en las escuelas donde un solo profesor tiene que atender a niños de 10 nacionalidades distintas, sin recursos, sin apoyo, sin medios. Y la gente en el pabellón asentía, porque eso no es teoría, eso es lo que viven cada día. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas en el gobierno fue cuando Abascal sacó un documento, lo levantó en alto y dijo: aquí tengo los datos oficiales del Ministerio del Interior. En el último año, más de 60.000 personas han entrado ilegalmente en España. De esas, solo el 15% han sido devueltas a sus países de origen. El resto están aquí, muchos sin papeles, muchos sin trabajar, muchos viviendo de ayudas públicas que salen de los impuestos de todos nosotros. Y mientras tanto, hay españoles que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el alquiler, que no encuentran trabajo. Pero claro, eso no importa, porque en este país ser español es motivo de discriminación positiva al revés. El pabellón estalló otra vez, y no era gente de ultraderecha, como dirán mañana algunos medios. Era gente normal, trabajadores, jubilados, jóvenes, familias enteras que sienten que este país se les está escapando de las manos, porque la inmigración ilegal no es un problema abstracto, es algo que se vive en los barrios, en los parques, en las consultas médicas, en las comisarías, y decir que no es un problema o que hablar de ello es de fachas no resuelve nada, solo genera más enfado, más desconfianza, más hartazgo. Abascal continuó: y no me vengan con el cuento de que somos un país envejecido que necesita inmigrantes. Claro que los necesitamos, pero necesitamos inmigración legal, ordenada, controlada, necesitamos gente que venga a trabajar, no a vivir del Estado, necesitamos integración, no guetos, necesitamos políticas migratorias serias, no propaganda buenista que luego genera conflictos y problemas que nadie quiere resolver. Y esa es la clave del asunto. Nadie sensato se opone a la inmigración en sí misma. Lo que genera rechazo es el caos, la ilegalidad, la sensación de que las normas solo se aplican a unos y a otros
No. Uno de los momentos más impactantes del discurso llegó cuando Abascal habló de las víctimas. Nombró casos concretos con nombres y fechas, casos de mujeres agredidas, de ancianos robados, de jóvenes acuchillados en plena calle. Y en todos esos casos, los agresores eran personas en situación irregular que ya tenían antecedentes, que ya habían sido detenidos antes, pero que por una u otra razón seguían en España. ¿Cuántas víctimas más hacen falta para que este gobierno actúe? ¿Cuántos delitos más tienen que cometerse para que se expulse a quien delinque? Porque aquí no estamos hablando de perseguir a nadie por su origen, estamos hablando de aplicar la ley, y la ley dice que quien entra ilegalmente debe ser devuelto y quien delinque debe ser expulsado. Pero eso no se cumple, y mientras no se cumpla, seguirá habiendo víctimas. El ambiente en el pabellón era tenso, pero no violento. La gente escuchaba con atención, asentía, aplaudía en los momentos clave, porque ese discurso no apelaba al odio, apelaba al sentido común, y el sentido común dice que un país sin control de sus fronteras es un país en peligro, no por los inmigrantes en sí, sino por la falta de orden, de criterio, de responsabilidad política. Abascal también cargó contra las ONGs que operan en el Mediterráneo. Hay organizaciones que se dedican a hacer de taxi entre África y Europa. Recogen pateras a pocos kilómetros de la costa africana y las traen directamente a España y lo llaman rescate humanitario. Pero lo que están haciendo es colaborar con las mafias que trafican con personas, que se lucran con la desesperación de miles de familias, porque esas mafias cobran miles de euros por subir a alguien a una patera. Y cuanto más fácil sea llegar, más gente querrá intentarlo. Y más gente morirá en el camino. Porque sí, hay que decirlo, esta política de puertas abiertas mata. Mata en el mar, mata en las rutas migratorias, mata en las mafias que esclavizan a quienes no pueden pagar. Y de eso nadie habla, porque es más fácil acusar a quienes pedimos control. Las palabras resonaban en el pabellón como martillazos, porque Abascal estaba tocando un tema que el gobierno prefiere ignorar, la corresponsabilidad en las muertes en el Mediterráneo. Porque si el mensaje que se envía es que quien llegue se queda, la gente seguirá intentándolo, y muchos morirán en el intento. Esa es la realidad cruel que nadie quiere admitir. Luego habló de los costes económicos, sacó cifras, datos del presupuesto, partidas destinadas a la acogida de inmigrantes ilegales. Más de 1.500 millones de euros al año se destinan a mantener el sistema de acogida. Mientras tanto, los comedores sociales para españoles están desbordados, las ayudas a la dependencia tardan años en llegar, las pensiones no suben lo suficiente. Pero claro, criticar esto es de fachas. Pues miren, si ser facha es pedir que se priorice a los españoles en su propio país, entonces soy facha. Pero ustedes, los que permiten esto, ¿qué son? ¿Solidarios? No, son irresponsables y los españoles lo saben. El aplauso fue atronador, porque esas cifras no se las inventó Abascal, están en el BOE, en los presupuestos generales, en los informes oficiales, pero nadie las menciona, porque hacerlo implica reconocer que hay un problema de prioridades, y ese problema es político, no humanitario. Después Abascal habló de la integración. No es racismo decir que quien viene a España debe respetar nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestra cultura. Si alguien viene de un país donde la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, aquí tiene que aceptar que sí los tiene. Si alguien viene de un país donde la libertad religiosa no existe, aquí tiene que aceptar que todos pueden creer o no creer lo que quieran, porque la integración no es que nosotros nos adaptemos a ellos, es que ellos se adapten a nosotros, y quien no esté dispuesto a hacerlo, que no venga. Esa frase generó controversia inmediata en redes sociales. Los medios progresistas la calificaron de xenófoba, de intolerante, de supremacista. Pero lo cierto es que en casi todos los países del mundo, incluyendo muchos de donde vienen los inmigrantes, se exige respeto a las leyes locales. Y en España, por alguna razón, eso se considera discurso de odio. Abascal también mencionó los barrios. Vayan a Lavapiés, vayan a Vallecas, vayan a cualquier barrio de cualquier ciudad española donde la inmigración ilegal se ha concentrado. Vayan y pregunten a los vecinos de toda la vida cómo se sienten. Pregunten si se sienten seguros, si creen que su barrio ha mejorado. Y luego vuelvan a Moncloa y repitan eso de que la diversidad es enriquecimiento. Porque la diversidad puede ser enriquecimiento, sí, pero solo cuando hay integración, respeto y orden. Y eso aquí no está pasando. Las palabras eran duras, pero resonaban con fuerza porque reflejaban una realidad que muchos viven, pero pocos se atreven a verbalizar. Porque en España, hablar de los problemas que genera la inmigración ilegal es un tabú. Y romper ese tabú tiene consecuencias mediáticas, políticas, sociales. Pero Abascal lo rompió sin miedo. Y aquí viene lo que muchos no saben, lo que pasó después del acto oficial. Porque cuando terminó el mitin, cuando las cámaras oficiales ya habían dejado de grabar, Abascal se quedó más de una hora hablando con la gente. No era una sesión de fotos, no era propaganda, era una conversación real con personas reales que le contaban sus problemas, y ahí es donde se entiende de verdad por qué este discurso resuena tanto. Una mujer de unos 50 años, con aspecto de haber trabajado toda la vida, se le acercó llorando. Le contó que vive en un barrio de las afueras de Cartagena donde antes todos se conocían, donde las puertas se dejaban abiertas, donde los niños jugaban en la calle sin miedo, y ahora me dijo que ya no sale de noche,
que ha habido varios robos, que han abierto un centro de acogida de menores no acompañados justo al lado de su portal y que nadie les preguntó, nadie les informó, nadie les dio explicaciones. Es mi barrio, le dijo a Abascal entre sollozos. ¿Por qué tengo que tener miedo en mi propio barrio? Y Abascal le respondió con calma, sin cámaras delante, porque este gobierno ha decidido que tus sentimientos no importan, que si tienes miedo eres racista, que si te quejas eres intolerante. Pero yo te digo que tienes todo el derecho del mundo a sentirte segura en tu casa y vamos a seguir luchando para que eso vuelva a ser posible. Otro hombre, taxista de profesión, le contó que cada vez le cuesta más trabajar en ciertas zonas de la ciudad porque hay conflictos, porque hay tensión, porque hay grupos que no respetan las normas básicas de convivencia. Yo no tengo nada contra nadie, le explicó, pero si voy a recoger a alguien a ciertos barrios y me encuentro con que hay gente en medio de la calle fumando porros, con música a todo volumen, sin respetar los semáforos, ¿qué hago? Si me quejo, soy racista. Si no voy, pierdo clientes. Es una situación imposible. Y Abascal asintió porque ese es el tipo de testimonios que escucha a diario, el tipo de realidades que los políticos de Moncloa nunca van a vivir. También se le acercó un profesor jubilado que había trabajado 30 años en un instituto público de Murcia. Le explicó cómo en los últimos 10 años la composición de las aulas había cambiado radicalmente. Antes teníamos alumnos de distintas procedencias, sí, pero venían con un nivel educativo similar, con familias que se preocupaban por su educación, con ganas de integrarse. Ahora llegan chicos que no hablan español, que vienen de sistemas educativos completamente diferentes, que en algunos casos ni siquiera han ido a la escuela. Y los profesores tenemos que atenderlos sin recursos, sin formación específica, sin apoyo, y si te quejas, te dicen que eres intolerante, pero no es intolerancia, es realidad, porque mientras yo tengo que dedicar el 80% de mi tiempo a 3 alumnos que no entienden el idioma, el resto de la clase se queda atrás, y eso no es justo ni para unos ni para otros. Esos testimonios que no salen en los telediarios, que no se leen en los periódicos progresistas, son los que explican por qué el discurso de Abascal cala tan hondo, porque no es teoría, no es ideología, es la vida real de millones de españoles que sienten que su país está cambiando a una velocidad que no pueden asimilar y que además se les prohíbe expresar su malestar sin ser tachados de racistas o xenófobos. Y mientras Abascal escuchaba esos testimonios, en Madrid, en Moncloa, el gobierno ya estaba preparando su respuesta, no una respuesta a los problemas, claro, sino una respuesta mediática. A primera hora de la mañana, los portavoces del PSOE y de sus socios de gobierno ya estaban en los platós de televisión repitiendo el mismo mantra de siempre: Abascal incita al odio, Vox criminaliza a los inmigrantes, discurso xenófobo inaceptable en una democracia. Las mismas frases hechas, la misma estrategia de siempre, la misma incapacidad de abordar el problema de fondo. Pero esta vez algo había cambiado, porque en las redes sociales, en los comentarios de los periódicos, en las conversaciones de bar, la gente ya no se tragaba el discurso oficial. Cada vez más personas, incluso algunas que nunca habían votado a Vox, empezaban a decir: a lo mejor no tendrá razón en todo, pero en esto sí que la tiene. Y ese es el verdadero terremoto político que está viviendo España. No es que Vox esté creciendo porque haga propaganda, es que está creciendo porque está diciendo en voz alta lo que millones de personas piensan en voz baja. Hacia el final de su intervención en el pabellón, Abascal hizo un llamamiento directo al gobierno. Señor Sánchez, usted tiene la obligación de proteger a los ciudadanos españoles. Esa es su primera responsabilidad, no la propaganda, no quedar bien con Bruselas, no las fotos con ONGs. Su deber es garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de quienes pagan impuestos en este país. Y usted está fallando a los españoles, está fallando a la ley, está fallando a la democracia. Y por eso, desde Vox, seguiremos exigiendo que se cierren las fronteras ilegales, que se expulse a quien delinque, que se priorice a los españoles. Y no nos van a callar con insultos ni con campañas de desprestigio, porque nosotros no representamos al odio, representamos al sentido común. El pabellón se puso en pie. Fue una ovación larga, sentida, cargada de emoción, porque esas palabras no eran de un político cualquiera, eran de alguien que ha puesto sobre la mesa un tema que incomoda a todos, pero que hay que afrontar. La inmigración ilegal no es un problema menor, es una crisis estructural que afecta a la convivencia, a la economía, a la seguridad, y seguir ignorándola solo la agravará. Y después llegó el momento más inesperado de la tarde. Cuando Abascal ya se dirigía hacia la salida, un joven de unos 20 años, de origen marroquí, según se pudo saber después, le pidió hablar con él. Los de seguridad se pusieron tensos, pero Abascal les hizo un gesto para que le dejaran pasar. Y ese joven, con un español perfecto, pero con acento, le dijo algo que dejó a todos en silencio. Yo vine aquí legal,
legal, con papeles, con mi familia. Mi padre trabajó como un animal para sacarnos adelante. Pagamos impuestos, respetamos las leyes, mis hermanos y yo estudiamos, tenemos trabajo. Y estamos hartos de que nos metan a todos en el mismo saco. Porque yo no tengo nada que ver con los que vienen ilegalmente, con los que delinquen, con los que viven de las ayudas, y cuando usted dice que hay que expulsar a los ilegales, yo no me siento ofendido, me siento respaldado, porque nosotros hicimos las cosas bien y merecemos que se nos distinga de los que las hacen mal. El silencio en el pabellón fue absoluto, porque ese testimonio rompía todos los esquemas, todas las narrativas prefabricadas, todos los clichés, y Abascal, visiblemente emocionado, le estrechó la mano y le dijo: eso es exactamente lo que defendemos, que quien viene legal, trabaja y respeta las normas, sea bienvenido y protegido, y que quien viene ilegal y delinque, sea expulsado. No es racismo, es justicia. Y los dos se fundieron en un abrazo que las cámaras que quedaban captaron y que ha dado la vuelta a las redes sociales, porque es la prueba viviente de que este debate no es sobre razas ni sobre odio, es sobre legalidad, sobre orden, sobre respeto. Y aquí estoy yo, después de haber visto todo esto, después de haber escuchado los testimonios, después de haber leído las reacciones. Y te digo una cosa, este país está en un momento crítico. Podemos seguir tapando el sol con un dedo, podemos seguir llamando racistas a quienes piden control, podemos seguir ignorando el problema, o podemos mirarlo de frente y buscar soluciones, porque la inmigración ilegal no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, cada día que pasa se agrava, y cada día que pasa más españoles se sienten extranjeros en su propia tierra, y eso no puede seguir así.